Bien, ya esto ya no responde, toca cerrarlo y volverlo a abrir. Continuemos. Bien, ahí sí ya. ¿Dónde me quedé? Me quedé aquí en las gráficas, ¿no es cierto? Entonces, les decía que siempre les va a dar, cuando grafiquen, ojo, del movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de la posición versus tiempo es una curva. O es una curva de esta naturaleza. De cualquier forma, la forma no la voy a definir yo, depende de los parámetros que tengamos, por eso están hechos así. Eso hay que tener en mente. Estamos hasta ahí. ¿Cómo van a graficar esto? Ya les enseño más acá adelante. Bien, ahora, la gráfica de la velocidad versus tiempo. La gráfica de la velocidad versus tiempo, nuevamente hacemos del M, R, U, B. No es la misma que la gráfica de la velocidad versus tiempo del otro, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos, miren la gráfica del movimiento rectilíneo de la velocidad versus tiempo. Son puras rectas. Recta, recta y recta. Y comparemos con la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, en cambio es distinto. Parece la de posición versus tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Tenemos una velocidad inicial, luego tenemos una velocidad 1, de aquí pasamos a otra velocidad. Son ejemplos, ¿no? Pasamos a una velocidad 3, a una velocidad 4, a una velocidad 5, a una velocidad 6 y a una velocidad 7. Es decir, este tipo de forma puede tener la gráfica de la velocidad versus tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa? El área bajo esta curva representa el desplazamiento. Pero este es área de un trapecio, área de otro trapecio, área de un cuadrado, de un rectángulo, área de un trapecio, área de un rectángulo, área de un triángulo y área de un triángulo. Entonces se pueden formar áreas de distinta índole, y áreas de cuadrados, de trapecios, de rectángulos, de triángulos, etcétera. ¿Sí? Hay que manejar ese tipo de áreas. Entonces, siempre recordar. A ver, vamos por aquí haciéndoles el recorderis, porque si ustedes les gusta que haga desde cero todo, pero hay que optimizar el tiempo. Miren, yo parto de una velocidad. Aquí va a estar la velocidad, ¿sí? Aquí va a estar el tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? Se mide en segundos. ¿En qué se mide la velocidad? En metros por segundo. Entonces, la velocidad se mueve a lo largo de este eje. Siempre y cuando sume, puedo ser 5, se refiere a 5 metros por segundo. Acá lo mismo, 10 metros por segundo. Acá sería 15, acá sería 20, acá sería menos 5, acá sería menos 10. Entonces, cuando yo señalo y digo, parte desde aquí y se movió hasta acá. Ojo, siempre en línea recta, no son curvas. Siempre en línea recta hacia donde yo quiera moverlo. Digamos que lo quiero mover hasta aquí. ¿Ya? Y entonces tengo que yo darle una escala al tiempo. Digo, a ver, acá está el tiempo, aquí va a ser 1 segundo, aquí va a ser 2 segundos, aquí va a ser 3 segundos, 4, 5, 6, 7 segundos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando tengo el tiempo 0, aquí es el tiempo 0, porque de 0 acá hay 1, ya la partícula tiene una velocidad de ¿cuánto? Tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo, porque en eso se mide. No hace falta poner aquí 5 metros por segundo. Menos no, el eje X le está indicando velocidad, el eje Y, perdón, le está diciendo velocidad metros por segundo. El eje X le dice tiempo en segundos, ya no hace falta ponerle. El estudiante se confunde y dice, ¿de dónde están los 5 metros por segundo? Aquí, 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 aquí. Cito le dice metros por segundo. Entonces, cuando tengo tiempo 0, porque no me indique el tiempo, la velocidad ya es de 5 metros por segundo. Y 1, 2, 3 segundos cambió de 5 a ¿cuánto? A 15 metros por segundo. Luego miren lo que hago. Bueno, les digo, voy a tener en reposo. No la hago mover, no le doy velocidad. ¿Cuántos segundos pasaron? El segundo cuarto, el segundo 5, lo mantengo en reposo. Y luego digo, no, voy a hacerla descender hasta por aquí. Desciende de ¿cuánto? De 15 nuevamente a 5.
Pero ¿en qué tiempo lo hace? De 5 a 6, un segundo. Luego digo, voy a hacerla descender hasta acá. Es decir, del sexto segundo al séptimo desciende de 5 a 0. A 0, es decir, está totalmente en reposo. Acá no está en reposo, solo se mantuvo con la velocidad durante el cuarto, el quinto y durante el cuarto y el quinto segundo mantuvo la velocidad. Y se dan cuenta que desde aquí a acá se me forma una área hacia abajo. Esta es un área 1, área de un trapecio. Desde aquí a acá se me forma otra área, esta sería una área 2. De aquí a acá otra área de un trapecio y de acá de un triángulo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Pues les volví a hacer para que por lo menos traten de comprender mejor. Sí, esto es lo que expliqué aquí. Lo expliqué, dije, parte de una velocidad, pero en términos generales, parte de una velocidad inicial. Aquí hay un tiempo 0, hay un tiempo 1, un tiempo 2. Yo ya acá lo puse con datos. Me imagino que más acá hay de verdad un ejercicio. Ah, no, todavía no. La gráfica de la velocidad de la aceleración versus tiempo. Recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme variado existe que la aceleración. Ahí, en cambio, esta gráfica siempre es una línea recta. Cuando está arriba de la curva, la aceleración es positiva. Y cuando está bajo la curva, la aceleración es constante. El área no representa nada, así que le dejamos tal como está. ¿Alguna pregunta? Solo estamos viendo cómo son las gráficas de los movimientos rectilíneo, uniforme y variado. Perdón, del movimiento rectilíneo, uniforme, variado. Solo cómo son. No les he dicho cómo hacer ni cómo calcular, ya las vamos a hacer. Sino que acuérdense, cuando representamos posición versus, voy a hacerles una síntesis, porque así ustedes recuerdan. Vamos a hacer. Esto es una síntesis. Bien. Hay tres gráficas del movimiento rectilíneo uniforme variado. Me salió esta vez como V. Del uniforme variado. Tenemos primero posición, que se mide en metros, versus el tiempo, ya que se mide en segundos. Tenemos la otra gráfica que es la velocidad, que se mide en metros por segundo, versus el tiempo, que se mide el segundo. Siempre se grafica versus el tiempo. Y tenemos la otra aceleración, que se mide en metros por segundo cuadrado, versus el tiempo. Porque a mí mis profesores nunca me decían, hay que hacer las gráficas. Nunca me dijeron, solo existen tres. Se grafica con respecto al tiempo. Yo a veces graficaba posición versus velocidad. No existe esa gráfica. No nos explican bien. Yo, bueno, no sé, tuve esa formación de los profesores. De colegio hablo, de universidad, mil respetos. Entonces, cuando tenemos la gráfica, posición versus tiempo, nos va a dar una curva de esta naturaleza o, en su defecto, una curva de esta naturaleza. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta ecuación nos da este tipo de curvas. Una síntesis bien hecha que le estoy haciendo. Cuando nosotros tenemos la velocidad versus tiempo, me va a dar un tipo de gráfica así, bueno, vamos a ponerla así, rapidito, no estoy haciendo una síntesis, así, y puede ser así. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que esta área por aquí, va a ser, hay una área 1, por acá, hay una área 2, hay una área 3, y por aquí, incluso porque esto ya forma otra cosa, un área 4. ¿Sí? Para ello vamos a tener una velocidad 1, una velocidad 2,
una velocidad 3 y quizás sea la misma, ¿no? Solo que cambia automáticamente de sentido, pero casi eso no suele pasar. Ya, ese tipo de gráficos. ¿Cuál es la ecuación de esta? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de la velocidad? Es rapidez es igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. Esta es la ecuación. Y cuando nosotros calculamos en el ángulo alfa la tangente, la magnitud escondida es la aceleración. Entonces la aceleración en este caso es la pendiente, que es la tangente del ángulo de inclinación alfa. Eso lo voy a enseñar después. Estoy haciendo una síntesis. ¿Sí? Y acá, ¿qué tenemos? Cuando graficamos la aceleración, nos va a dar dos tipos de gráfica. Una así, perdón, para poderlo ilustrar pequeñito. Una así y otra así. ¿Por qué solo dos tipos de recta? Porque cuando está hacia arriba, aquí tenemos que la aceleración es constante. Entonces es un movimiento rectilíneo, uniforme, variado pero acelerado. Y cuando está hacia acá abajo, tenemos una aceleración menor que 0. Aquí constante también, aquí la aceleración es mayor que 0. Entonces tenemos un movimiento rectilíneo, uniforme, variado, pero desacelerado. Pare de contar. Es tan difícil memorizarse tres tipos de gráficas que tiene el movimiento rectilíneo, uniforme, variado. No, ¿no es cierto? Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hacerles para comparar, o sea, siendo una síntesis ya. En el movimiento rectilíneo uniforme tenemos dos tipos de gráficas. ¿Cuál es el primer tipo de gráfica? Vamos a ponerle por acá. ¿Ya? Tenemos primero posición, que se mide en metros, versus tiempo, que se mide en segundos. Siempre nos va a dar, ¿qué? Un tipo de línea recta. Siempre. Las gráficas van a ser una especie de línea recta. Pongámosla así. ¿Ya? ¿Cuál es su ecuación? Distancia es igual a, vamos a ponerlo mejor como posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Esta es la ecuación que velocidad por tiempo. La magnitud no escondida, que está aquí en este ángulo alfa, ¿sí? Es la pendiente llamada la velocidad e igual a la tangente de alfa. Resumen, ¿sí? La magnitud que no se la ve aquí. Listo. Mientras que la otra es velocidad versus tiempo. Velocidad que se mide en metros por segundo y el tiempo que se mide en segundos. Siempre nos va a dar una línea recta. Siempre nos va a dar una línea recta. Y el área que tiene esta curva, esta área representa que la distancia 1, la distancia 2, o el desplazamiento, mientras que el módulo del desplazamiento es la distancia. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación? No hay ecuación, simplemente es velocidad es constante. Pare de contar. Acá igual no hay ecuación, aceleración es constante. ¿Está claro esto de las gráficas? ¿Ya tienen una visión más general? Ahora, todavía no les he enseñado cómo hacer ejercicios, ya lo voy a hacer, pero quiero que primero sepan cómo son las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniforme variado.
¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ahí vamos a dejarla. Vean, ahí están las gráficas. Pueden preguntar. A ver, voy a tratar de dejarles centraditas. Miren, ahí están todas las gráficas, las de la izquierda del movimiento rectilíneo uniforme variado. Las de... Chao, mija, cuídate. Esperen un segundito. Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora sí. Con esto en mente, vamos a ver, no, vista al 113%, no al 100 nomás. Listo, ahí está bien. Con esto en mente, vamos a hacer un ejercicio ahora sí de las gráficas. Un ejercicio bien puesto, pero eso sí tienen que convocar a las neuronas más ilustres porque voy a hacer todos los tipos de gráficas, ¿sí? Y cómo se grafica esto. Ok, vamos a poner atención. Aunque ya son 12:39, nos vamos a quedar a medias. ¿Cómo hacemos? No, hagámoslo. Hasta la 1 démosle. 40 minutos, en 30, 20 minutos si lo acabo. Difícil está, pero lo dejamos para la próxima clase. ¿Cuándo tenemos de aquí clases con ustedes? El lunes, ¿no? Sí, mañana tenemos análisis. Bueno, les voy a dejar que vayan a seguir repasando. Hoy les voy a subir este deber para que me entreguen el otro jueves. Es decir, tienen 8 días. Entonces el lunes yo les refuerzo esta parte de aquí. Va a estar fresca la cabecita. Y el martes también refuerzo unos 2, pasamos a otro tipo de movimiento, que es el movimiento parabólico. Creo que está por aquí. No está aquí el movimiento. Caída libre y lanzamiento, acá está. Nos falta caída libre y lanzamiento parabólico. Ya, entonces así vamos a quedar. La próxima clase, dígame. Hoy sube la clase a YouTube. Sí, hoy subo las clases al YouTube. Ahora, no lo doy porque este sí me toma por lo menos unos 40 minutos. Ya se nos va a ir hasta la 1, ya también es mucho. O lo explico y dejo ya listo toda esta clase. Voy a explicarlo, qué chulo. Hagamos un esfuerzo. ¿Mande? A ver, lo que diga la mayoría. ¿Lo explicamos o no lo explicamos hoy día? Para el lunes basta. A ver, voy a ser por mayoría, porque ustedes son... Levanten la mano los que están de acuerdo que lo haga hoy día. Levanten la mano. No quiere nadie. Ok. Dejamos para el lunes. Bien, entonces nos vemos la próxima clase, jóvenes. Ya, chao.